Bienvenidos y bienvenidas al trabajo de didáctica de lenguaje de 2021. Los responsables son Diego Valdebenito, Silvana Mantelli y María José Rueda. Para esta ocasión nosotros elegimos el Pasquín, que en el fondo era convertir la obra, Hechos Consumados de Juan Radrigán, la obra de teatro, en un Pasquín que se estructurara con una editorial, carta al director, una noticia, una entrevista y el horóscopo, me parece que repetí alguno. eh, y tomar en el fondo los hechos más importantes, más relevantes para nosotros como lectores de la obra y lo convirtiéramos a ese formato periodístico. En cuanto a la selección del color, quisimos emular lo más cercano posible a lo que fuera, la disposición del papel cuché, de las revistas antiguas de papel cuché, digo antiguas porque ya no se imprimen, y por otro lado el color mismo del pasquín, que era en el fondo una calidad un poco eh, deteriorada, con instrumentos bastante precarios, y por eso mismo elegimos ese nombre para este pasquín, Palabras al margen, que hace referencia a la marginalidad que es en la que viven los personajes de esta obra, y también palabras al margen, con el juego de palabras de aquellas palabras que se dicen en boca de estos mismos personajes. ¿Puedes avanzar, María José? Sí, acá podemos ver el contenido que quiere emular al índice de revistas de papel cuché que ya no se utilizan o ya no se imprimen realmente. Y pusimos bastante énfasis en la publicidad, como acá podemos ver los tejidos arco iris, los únicos que no te abandonan, que hace referencia al trabajo que realizaba Emilio y Miguel en la obra. La revista se abre con una editorial. En esta editorial no se asumió la voz de ninguno de los personajes de la obra, sino que se hizo una revisión o una creación en base a la temática general de la obra con respecto a cómo se vive, vamos a ocupar de nuevo la misma palabra, la marginalidad en los personajes de la obra. ¿Puedes avanzar, por favor? Caso contrario a lo que sucede en las cartas al director. Encontramos que cada personaje, a pesar de que esta obra tenga poquitos personajes, asume una voz y una posición en el mundo, una posición dentro de esa marginalidad que es muy característica. Por eso quisimos incluir a Emilio, Miguel y Marta como tres posiciones, tres voces que se asumen dentro de ese mundo eh, marginal, dejado fuera, que no está en el centro de la toma de decisiones. Y se abre con una gran carta que es el empresario, el patrón de eh, Emilio y Miguel. Se asume que podría haber sido el patrón de Emilio porque en la misma obra se infiere que Miguel y Emilio fueron quizá colegas en alguna de las tantos trabajos que han tenido. Y este personaje del patrón también es como un fantasma, que está pero no está, y pareciera que controlara toda la producción de este mundo creado por la obra. Entonces, la carta del director, como decía, asume la voz de cada uno de esos personajes y se inventa la posible voz que tendría el patrón y cómo actuaría si es que se da cuenta que estos personajes que no debieran tener voz la tienen. ¿Puedes avanzar, por favor, Mari? Sí. A continuación encontramos la noticia, que en este caso nos enfocamos en cuando Emilio encuentra a Marta en el canal. Y nos enfocamos, claro, en cómo esta marginalidad, como hablaba Diego, de que en el fondo nadie, no está preocupado de ellos. Entonces, finalmente ella es encontrada en este canal y es la única persona que se preocupa y ve y busca la manera de rescatarla. Y la imagen también quisimos que fuese bastante gráfica con hechos que ocurren muchas veces y que ocurrieron en época de dictadura, cuando nadie se hacía responsable
los hechos que sucedían o que le pasaban a las personas. Y acá luego encontramos la entrevista, que en este caso fue a Miguel, el mandado, el cuidador del terreno, quien nos cuenta que él, bueno, como dice ahí su cuña, no soy nada basura, solo estaba cuidando mi trabajo. En esta extensa entrevista nos cuenta al respecto de su trabajo, de cómo es su vida, cómo conoció, cómo fue que conoció a Emilio y Marta, qué él estaba haciendo él ahí y cómo fue que terminó em, toda la historia con ellos y qué fue lo que sintió él finalmente. Y luego de la entrevista podemos ver otra publicidad que es sobre la tarroteca, un tarro para cada necesidad, que pueden contactarlo a través de sus diferentes redes sociales. Esta publicidad hace referencia a Aurelio y sus tarros, un personaje icónico de la obra literaria. Quisimos seguir con el personaje de Aurelio porque es como podríamos decirlo, el punto cómico, pero también el punto enigmático de la obra. El punto cómico es porque se aparece de la nada portando muchos tarros y como adivinando el futuro. Y tiene un discurso que pareciera no estar acorde al discurso mismo de los personajes. Tiene un desfase en el lenguaje en comparación a todos los demás personajes de la obra. Sin embargo, las vaticinios que él hace a partir de los tarros, si es que uno hace una lectura después de haber terminado la lectura, valga la redundancia, de toda la obra, te das cuenta que lo que él vaticina se cumple. Entonces, ¿quién mejor que para hacer el horóscopo que la persona cuyos vaticinios se cumplen? Aurelio de los Tarros. Siguiente. Por lo mismo, si Mm. quieren saber qué les depara para el futuro, no se pierda el horóscopo de esta nueva edición. Luego encontramos la publicidad del Congreso de Paisajistas de la agrupación de jardineras y jardineros de Chile a cargo de Marta, que se realizará el próximo 27 de noviembre del presente año desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Para cualquier contacto o inscribirse, contacte al siguiente número. Y finalmente encontramos la contratapa de esta revista, donde se muestra el departamento de prensa que está a cargo de María José Ruedas, Ivana Mantelli y Diego Valdebenito. Y ante cualquier, si quieren mandar su carta al director, no olviden enviarla a Peladero 12, casilla postal 23 21937. Ojo que esta revista tiene derechos reservados, así que cualquier cosa que se saque de aquí debe estar debidamente citada. Muchas gracias por prestarnos atención. Hasta luego. Hasta luego.